Bien, chicos, entonces comenzamos ahora con la exposición de nuestra tercera pregunta de redacción. Particularización, también conocida o mejor conocida como referencia indirecta. Cabe señalar, chavos, que esta última pregunta y las dos anteriores, omitir estilística y referencias indirectas, es bastante indispensable que conozcamos o tengamos noción perfecta de lo que es una figura retórica. Si yo no sé lo que es una personificación, una metáfora, no voy a tener idea de responder preguntas de estilística. Si no sé lo que es un pleonasmo o una sinonimia, que estas dos también son figuras retóricas, tampoco voy a poder contestar ejercicios de a omitir. Y hay una pregunta o hay una figura retórica bastante especial e importante para esta pregunta de referencia indirecta, la metonimia. La metonimia es la figura retórica que, hay que ser sinceros, es un poquito más complicada que las demás. Insisto, no hay jerarquías y no hay preferencias, pero al menos hay que tener en cuenta que la metonimia hay que darle un especial cuidado, porque al menos con referencias indirectas, esta figura retórica es bastante consentida. Antes que nada, chicos, y antes de darles ejemplos y exposición de los criterios o los casos principales que pueden existir en referencias indirectas, me gustaría expresarlo esto con ejemplos sencillos, cercanos a sus experiencia, para que esto sea un poquito más adecuado o más intuitivo. ¿Por qué menciono esto? Porque de hecho, este ejercicio de referencias indirectas es con la que, al menos en experiencia, impartiendo estos cursos, es con la que los alumnos les cuesta un poquito de más trabajo resolver. De hecho, hay otra, la de cuál recoge mejor el contenido. Una pregunta también muy sencilla, pero también los alumnos casi siempre se embotan con este tipo de pregunta. ¿Cuál recoge mejor y referencia indirecta especialmente? Son preguntas que se tornan un tanto difíciles para los alumnos y créanme chicos, la verdad, no tiene ningún sentido. Y esto lo digo de la forma más genuina posible. No los digo simplemente para motivarlos o eh, para que ustedes no sobreestimen el texto o el examen, perdónenme, se me fue un poquito la idea. No lo digo con el fin de que ustedes se motiven para realizar ejercicios que sean difíciles. Aquí no estoy echando mentiras. Aquí la verdad, chavos, estos ejercicios sí son fáciles. Solamente debido a que no estamos del todo familiarizados y no los abordamos de la mejor manera, lo que sucede es que pues tendemos a sacar mal ese tipo de preguntas que la verdad, viéndolo con ya sea una exposición en clase, son totalmente sencillos. Referencia indirecta. Eliminemos la palabra referencia y quedémonos con indirecta. ¿Qué es lo que sucede, chicos, cuando en la vida cotidiana lanzamos una indirecta? Lo que quiero es comunicarle algo a esta persona, a mi interlocutor, pero lo quiero hacer con el sentido de que, de hecho, no se dé cuenta. Y parece un poquito contradictorio, ¿verdad? Querer transmitir un mensaje, pero con el fin de que este mensaje, pues, no se entienda, al menos de la primera. Bien, lo hacemos en ocasiones con intenciones de que, pues quizá de burlarnos de aquella persona o inclusive simplemente con el fin de que esta persona active un poquito su razonamiento e interprete o sepa leer entre líneas lo que yo le estoy diciendo indirectamente. Sucede mucho, por ejemplo, en las relaciones de amorosas, ¿no? El novio y la novia, cuando pues simplemente están peleados o algo y la chica simplemente se comporta de una forma de tal forma que quiere o espera, no digo que sea en todos los casos, pero espera que el novio interprete sus sentimientos o lo que está pasando con ella. En ocasiones pasa, no me dejarán mentir. Y viceversa también. También con los chavos en ocasiones sucede esto. ¿Qué es lo que pasa? En una relación de pareja lo que pasa es que esta persona, la cual se encuentra enojada o tiene algún problema, quiere o espera que su pareja sea tan intuitiva que entienda las indirectas o los mensajes que le esté lanzando de una forma un poquito implícita. Ejemplo un poquito burdo si quieren, pero la verdad es algo que funciona demasiado en la vida cotidiana y también en nuestro examen. Es por eso, chicos, que estamos aquí en la sección número 2, recuerden, sección de redacción, pero les indico que las preguntas de referencia indirecta son como las inferencias de esta parte del examen. Recuerden que con inferencias tenemos dos premisas y a partir de esas dos premisas se va a concluir algo, ¿verdad? Deducir, sobreentender, implicar, entre muchos otros conceptos que son términos sinónimos.
Pues es que, chavos, una inferencia de hecho te comunica las cosas de forma implícita y comunicarte algo de forma implícita es comunicarte algo de manera indirecta. No sé si con ustedes lancé este ejemplo en clase de inferencias. Si no es así, igual refresco un poquito. Esto yo lo explico con una entrevista, una anécdota, un poquito burda también, pero pues entiende. Era una entrevista que le hicieron a este personaje famoso, cantante mexicano, cantautor, llamado Juan Gabriel. Le hace una entrevista el periodista y le realiza una pregunta un poquito fuera de lugar, bastante fuera de lugar. Le pregunta a este personaje si sobre sus preferencias sexuales. Vaya, si era homosexual. A lo cual Juan Gabriel le responde, bueno, lo que se ve no se pregunta. En este caso, esta anécdota expresa un poquito que, de hecho, el periodista debería realizar una labor de inferencia. ¿Por qué? Porque, de hecho, este personaje le lanzó una indirecta. La indirecta te comunica algo. Tú simplemente tienes que leer entre líneas para poder interpretar. Con esto, chicos, no los quiero asustar porque yo les había dicho desde antes que las inferencias eran un poquito no difíciles, pero sí de cuidado. Y relacionando las referencias indirectas con inferencias, por supuesto no busco asustarlos, sino más bien hacerlos que se familiaricen con algo que de hecho ya es conocido por ustedes, las inferencias. Ahora, hay que desarrollar un poquito más esta idea de lo que es una referencia indirecta. Las indirectas, al menos en la vida cotidiana, se utilizan mucho, como ya dije, en ocasiones para burlarse de alguien o esperar que este alguien interprete o adivine lo que yo estoy pensando, pero en ocasiones una indirecta también se utiliza con el fin de suavizar un contexto que es un poquito delicado. De hecho, este tipo de situaciones se les llaman eufemismos. Esto solamente lo digo como nota al pie de página. Un eufemismo no es algo que se te va a preguntar en el examen, pero se entiende para abordar este tema de referencia indirecta. Un eufemismo es una expresión que funciona para suavizar algo que de por sí esencialmente es delicado. Imagínense, los que van a medicina, por ejemplo, se encuentran con una situación bastante delicada que es la muerte de un paciente. Van con sus familiares y quieren comunicárselo. Por supuesto que la manera más ética posible de poder comunicar esto a sus familiares es simplemente ser lo más directos posibles. Esta persona o este paciente falleció a tal hora por tales razones y se acabó. En ocasiones a los médicos se les juzga por ser un poquito indolentes, ser personas de corazones bastante fríos o sin sentimientos. De hecho, no lo son. Prácticamente se rigen ellos por una ética profesional que les indica y que les obliga a simplemente comunicar las cosas tal cual son. Pero ahora imaginemos esta situación hipotética en la que yo hago de lado el juramento hipocrático y me tinto un poquito el corazón como médico y se los digo de la siguiente forma, que su familiar está muerto. Bien, hablo con ellos y simplemente les digo que él pasó a mejor vida. O inclusive les podría decir, si somos un poquito más religiosos, pues es que ya está en el cielo, ¿no? Si somos un poquito más burlescos en una situación que no debería hacerlo, podría decir, pues quizá ya está durmiendo con los angelitos. O ya colgó la toalla, por ejemplo. O bueno, entre muchas otras expresiones que se les puede ocurrir. De manera que esta expresión se puede formular de diferentes formas. Cuando yo dije, durmió con los angelitos, ya colgó la toalla, cuando digo que ya pasó mejor vida, ya está descansando, entre muchas otras múltiples formas de poder suavizar algo a modo de eufemismo, una situación como la muerte, pues aquí estamos realizando una labor de referencia indirecta. Prácticamente esto yo lo mantengo con una frase coloquial bastante curiosa, que decía mucho mi abuelo, de hecho. Decía, bueno, es que es el mismo gato, pero revolcado. No sé si se entiende un poquito esta idea, pero es que en realidad referencia indirecta se puede entender de esa forma. Lo mismo, pero con otras palabras. Lo mismo, pero con otras palabras. Básicamente voy a expresar una idea, pero yo espero que mi interlocutor interprete el sentido que le estoy dando a esta imagen. Es decir, aquí también hay que leer un poquito entre líneas. Por ejemplo, una situación hipotética, ya no tanto tan delicada como lo es la muerte.
Imaginemos la situación de que, bueno, yo estoy con mis amigos un fin de semana, los invito a mi casa, después de esta situación del coronavirus, por supuesto, ahorita hay que resguardarnos en nuestros hogares, pero para celebrar el hecho de que ya no existe coronavirus en México, pues yo invito a mis compas a una carne asada, qué sé yo, un convivio prácticamente. Bien, los invito, nos divertimos, pero yo sé que ellos son de un poquito de carrera larga, por lo tanto, pues lo que quiero es que ya se vayan. Pero yo no quiero ser un mal anfitrión. Yo quiero comportarme tal como de una forma cordial y educada. Sin embargo, ya estoy cansado. Voy al día siguiente a trabajar y necesito que se vayan. ¿Qué es lo que comienzo a hacer? Bueno, quizá empiezo a ver mi reloj. Inclusive empiezo a recoger las cervezas, los platos con botana, acomodando los sillones. No sé, con ese tipo de situaciones o con ese tipo de expresiones corporales, yo les estoy comunicando algo. Indirectamente les estoy diciendo, pues ¿saben qué? Ya es tarde. Prácticamente pues ya lleguen de mi casa, ¿no? Y hasta pronto. El asunto es este. Con referencias indirectas yo voy a utilizar un montón de o múltiples situaciones como para poder expresar algo con el fin de que no sea tan directo porque es un poco majadero, o en el caso de un médico con la muerte, porque es un asunto bastante delicado. ¿Cómo podría funcionar un ejercicio de referencia indirecta? Bueno, de la siguiente forma. Eh, ¿Cuál de los siguientes enunciados, del 1 al 5, por ejemplo, refiere indirectamente a que, y esto lo pongo en otro color, el personaje se fue a dormir? Punto importante, porque a esto se le llama particularización. Bien, dijimos que en estilística se le llamaba adición, porque aquí yo estoy agregando un poquito de más información, dicho lo mismo pero con otras palabras, de una forma un poquito más bella. Cuando yo estoy trabajando con estilística, estoy adornando de más un enunciado que no necesariamente tiene que ser adornado, pero yo lo hago con una metáfora, con una personificación o un símil, para que el enunciado se escuche, pues venga, un poquito más estilístico o más bello. Por eso se le llama adición. Adición significa agregar, ¿verdad? Con estilística lo que hago es agregar o adornar el texto. ¿Por qué se le llama aquí particularización? ¿Qué es algo particular? Algo concreto, un dato bastante específico. Se le llama particularización porque dentro del texto yo tengo datos generales, ya lo veremos con generalización, pero yo tengo datos un poquito más concretos que me gustaría señalarlos, pero con ciertos recursos. El punto es que las preguntas de referencia indirecta es importante que siempre, siempre, bajo ninguna circunstancia, hay que dejar de leerlos. Siempre, siempre hay que leerlos. Yo sé, chicos, que es un poquito cansado el hecho de estar leyendo casi siempre la misma pregunta, cuál se refiere indirectamente, cuál estilísticamente, cuál se puede omitir, de tal forma que de hecho la pregunta siempre es copia y pega, copia y pega. Así que yo puedo darme la libertad quizá de brincarme la pregunta, pero no. Esto es bastante peligroso, porque al menos en el caso de particularización, de hecho, siempre hay que leer la pregunta. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando en la pregunta es esto. ¿Qué dato particular estamos buscando dentro del texto? Al menos en este caso, que el personaje aludido, bueno, en el texto, se fue a dormir. Inciso A. Se fue a su cama. Inciso B. Tenía sueño. Inciso C. Se puso la pijama. Creo que se escribe con esto, pijama. Y como no me acaba el inciso D, pues así lo dejamos. Bien, ¿por qué estoy escribiendo incisos y no está haciendo referencia a ningún texto en concreto? Porque les insisto y no me canso de insistirles que con redacción, sección 2 de nuestro examen, en ocasiones sí podemos prescindir un poquito de la lectura. ¿Qué significa prescindir? Simplemente no hay que leer, o al menos no hay que leer tanto. ¿Por qué? Porque de hecho este tipo de preguntas se resuelven simplemente leyendo la pregunta y contestando, y recurrir al texto solo si es necesario.
Bien, ¿cuál les parece la respuesta correcta? ¿Cuál es una referencia indirecta a que el personaje se fue a dormir? Inciso A, se fue a su cama. Sí lo dice con otras palabras, pero me parece que no deja de ser un poquito directo, es decir, conectado con la idea. Si yo me voy a la cama, eso significa que me voy a dormir. Pero se me hace un poquito, pues muy directo, muy claro, muy explícito. Inciso B, tenía sueño. Me agrada porque también tiene relación con el dormir, pero en este caso el hecho de tener sueño no te implica que estás dormido. Yo, por ejemplo, he estado en algunos días de insomnio por este asunto del coronavirus, por ejemplo, que nos voltea el horario completamente. Y si bien tengo sueño, no me voy a dormir. No hay como una consecuencia inmediata en esta idea. Sin embargo, el inciso C, la respuesta correcta, se puso la pijama. Bien, ¿qué te está diciendo implícitamente? Que ahora sí, de hecho, está realizando la labor de la dormición, ¿verdad? Prácticamente, aquí sí el personaje se fue a dormir. Te lo expone con un ejemplo y te lo dice de manera implícita. Así que, pues prácticamente esto es una referencia indirecta. Ahora, si habíamos dicho que referencias indirectas es el mismo gato, pero revolcado, entonces prácticamente vamos a utilizar otra forma de decir la misma idea que estamos buscando. ¿Y cuál es la forma más predilecta o la forma más habitual, al menos en el examen, para expresar algo indirectamente? Con figuras retóricas. Es por eso, chicos, que las figuras retóricas, voy a borrar esto, son importantes y son muy importantes en referencia indirecta. De hecho, yo les mantengo esto como criterio. Con referencia indirecta, chicos, también hay que buscar lo estilístico. Figuras retóricas. Esto lo expreso también con un ejemplo, una situación que nos puede haber ocurrido o ocurrir en un futuro, espero que no. Imagínense, chicos, que ustedes tienen algún amigo o alguna amiga y ustedes se dan cuenta que su pareja de años, de antaño, qué sé yo, lo engaña o lo engaña. Bien, yo se lo quiero decir, pero nuevamente es información un poquito delicada, ¿verdad? Por lo tanto, yo se lo voy a expresar de una forma un poquito más indirecta. ¿Cómo se lo diría? Mm, Me parece que la forma más común de decir esto es, por ejemplo, bien, te está poniendo los cuernos, ¿verdad? Por supuesto que puede haber otro tipo de situaciones. Estoy haciendo memoria de algunas ideas que me habían expresado algunos alumnos antes sobre cómo expresar esto. O me parece que decía, bueno, tu novio, tu novia es bastante social o convive mucho. Pues también te está diciendo un poquito esto, ¿no? De forma indirecta. Pero la forma más habitual o más coloquial de expresar esto es prácticamente te está poniendo los cuernos. Y bueno, debido a que es bastante conocida esta expresión, pues tú podrías pensar, bueno, profe, pero eso no es muy directo, se lo está diciendo, ¿no? El punto es el siguiente. Debido a que las personas no somos ni demonios ni bueyes, por ejemplo, es por eso que no tenemos cuernos. El asunto es que esto es una metáfora. Inciso A, te está engañando, directo. Dicho sea de paso, lo directo es lo que siempre tenemos que eliminar en referencias indirectas, porque eso no es lo que estoy buscando. Más bien estoy buscando la misma idea, pero dicho de otra manera. Dicho, por ejemplo, con una metáfora. Las metáforas lo que hacen es simplemente trasladar un concepto a otro. Hay que recapitular un poquito una metáfora y algunos ejemplos. Cuando yo digo las estrellas en su rostro, ¿a quién me refiero indirectamente? A sus ojos. Las perlas de su rostro, ¿a quién me refiero? A sus dientes, ¿verdad? Las metáforas y también, sobre todo, las metonimias funcionan demasiado bien para referencias indirectas, porque de hecho es su función principal. Una metonimia de causa y efecto, ¿recuerdan? Respeta mis canas. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo indirectamente? Pues más bien que respetes mi sabiduría. Cuando yo te digo, es un hombre de buen corazón, ¿qué significa? Que esta persona no tiene fallas cardiovasculares, que es bastante saludable. Pues no, ¿verdad? Lo que yo te estoy refiriendo indirectamente es que esta persona tiene buenos sentimientos. ¿Se dan cuenta, chicos, que entonces las metáforas y las metonimias, aunque las metonimias principalmente
funcionan demasiado para este ejercicio. Recuerden, aunque no sé si yo se los dije de este modo en figuras retóricas, metáforas, metonimias y los símiles son figuras denominadas tropos. Lo escribo aquí. Tropos, les recuerdo, es un concepto que viene del griego, derivado del griego, que básicamente significa vuelta, giro o traslado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Trasladando o volteando un concepto e intercambiándolo por otro distinto. Es como el meme este de los Simpsons, no sé si lo han visto, por ejemplo, que estaba los Simpsons con una chica en una isla, que era un capítulo que se referencia a ello, donde se va como de ministro a hablarles de Jesús a una isla aislada de la sociedad, y está con una niña y le dice, bien, no te vas a llamar de esta forma, ahora te vas a llamar Lisa, ¿no? Y esto se tendió mucho en internet hacia muchos memes. Quizás es un poquito viejo este meme, pero me parece que sí se jugó un poquito con esta imagen o este concepto. Ahora no te vas a llamar de esta forma, ahora te vas a llamar Lisa. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues sí, de hecho, un tropos. ¿Qué es lo que hacemos cuando le ponemos un apodo a una persona? Estamos realizando un tropos. Bien, esto lo expliqué en alguna otra clase con un alumno de forma presencial. Bien, le pregunté por su apodo. A dos. Uno, como era muy delgado, dice que en su escuela lo conocían como el tabla. Me imagino que hacían cierta comparación o relación de igualdad entre él y una tabla y pues simplemente intercambiamos. Cuando yo le hablaba al tabla, ¿qué es lo que yo decía? Pues simplemente indirectamente me estaba refiriendo a esta persona. Digamos José, qué sé yo. ¿Cómo referimos indirectamente a José? Diciendo el tabla. Otro compañero, me acuerdo, que me dijo que le decían el chore o el orejón. Y pues era bastante evidente porque de hecho sí estaba demasiado orejón. En clase también le tiraron un poquito de carrilla por esto. El punto es que si yo digo el chore, pues en realidad con el orejas yo me estoy refiriendo a todo un cuerpo, ¿verdad? Y el uno por el todo, o la parte por el todo, ¿qué era esto? Esto era una metonimia. Y aquí estamos haciendo también, chavos, una labor de tropos. El tropos es simplemente, bien, ya no te vas a llamar Raúl, simplemente te vas a llamar el chore. Ya no te vas a llamar Juan, te vas a llamar el tabla. Y bueno, igual ustedes lo podrían comparar con todos los apodos que les hayan puesto en el transcurso de su vida. Estamos haciendo una labor de tropos y estamos haciendo referencia indirecta a algo. Esto sucede mucho, chicos, también con las ciudades, por ejemplo. Cuando hablamos de Guadalajara, decimos que es, bueno, la ciudad de las rosas o la perla tapatía. Cuando estamos hablando de Nueva York, la Gran Manzana, por ejemplo, Jerusalén, la ciudad eterna. Cuando hablamos quizá, no sé, de Yahualica, por ejemplo, quizá ustedes en los comentarios, por favor, si se los pido, en los comentarios, ¿cómo se les llama a su ciudad, a Yahualica? Me imagino que puede tener también algún apodo o algún nombre. Cuando le ponemos este apodo a alguna ciudad o alguna región, estamos haciendo referencia indirecta. Cuando yo digo, visité la Perla Tapatía, ¿qué significa esto? Pues prácticamente que fue a Guadalajara, indirectamente. Entonces, chicos, hay que recapitular un poquito esto. Hay diferentes formas de referir directamente a algo, pero al menos en el examen hay que tomar en cuenta que las figuras retóricas son la mejor manera de referir directamente. ¿Y cuáles son las mejores? Los tropos. Principalmente dentro de los tropos, que son el símil, la metáfora. ¿Y la metonimia? La metonimia. Esta es la principal. Entonces, ahora sí, chicos, retomando un poquito lo que está escrito aquí, igual espero que sea un poquito claro, si no, de todos modos, yo se los hago saber aquí para que no sea confuso, porque aquí parece en la cámara que no sé muy bien. Bueno, bien, yo tengo al menos aquí 3 casos esenciales de cómo se puede presentar un ejercicio de referencia indirecta en su examen. Primer caso, mi mejor respuesta va a ser una metonimia. Segundo caso, imaginémonos que no tenemos metonimia. Cualquier otra figura retórica puede funcionar sin ningún problema. Yo les pregunto también lo siguiente, ¿cómo refieren indirectamente que, por ejemplo, su cuarto está sucio? Un alumno me dijo alguna vez, bien, tu cuarto es un cochinero. O por otra parte, bien, parece que en tu cuarto pasó un torbellino.
un tornado. Tu cuarto es un cochinero. ¿Lo es en verdad? No, solamente es un decir, ¿verdad? Lo digo de manera figurada, es decir, metafórica, porque de hecho eso es una metáfora. Parece que pasó un torbellino. Parece. ¿Qué figura retórica era esta, chicos? Un símil, ¿verdad? De tal forma que si no encuentro una metonimia entre las opciones, bueno, pues yo tengo que elegir, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier figura retórica funciona sin ningún problema dentro de referencias indirectas. Cualquiera. Ahora, igual inclusive pongo una división bastante tajante entre el caso número 1 y el caso número 2 y el caso número 3, porque estos de aquí son los que se presentan de mayor forma. Si yo podría establecer un porcentaje de cuántas veces aparece o cuántas veces aparece este caso de referencias indirectas, digamos que quizá un 90% o hasta más inclusive, porque de hecho el ejercicio de referencia indirecta en el examen es muy sencillo. Los que nosotros aplicamos aquí son un poquito más elaborados y lo hacemos, por supuesto, con el fin de que ustedes se puedan presentar o enfrentar a cualquier tipo de casos. Pero la verdad, chicos, se los digo por experiencia, yo he aplicado el examen de forma presencial y en verdad solamente son a metonimias, metáforas, otro tipo de figuras retóricas. Pero en dado caso que no encontremos ni caso número 1 ni caso número 2, también los parafraseos pueden funcionar. También las descripciones, los ejemplos o las consecuencias. Por ejemplo, un parafraseo. De hecho, hay un texto en su manual de redacción. De hecho, si ya realizaron los ejercicios de omitir en este punto, se habrán dado cuenta que hay un ejercicio dentro de su manual que dice cuál se puede omitir sin perder información necesaria. Línea número 1 dice algo sobre los más listos. Abajo, línea número 2 dice los menos tontos. Esa se elimina porque de hecho es un paráfrasis, ¿no? Tenemos por una parte los más listos, por otra parte los menos tontos. ¿Son los mismos? Pues sí. El punto es que esto también podría funcionar como un ejercicio de referencia indirecta. ¿Cuál se refiere indirectamente a los más listos? Inciso A, los más listos. Pues no, esa no es la respuesta. Inciso B, los menos tontos. ¿Se dan cuenta? Es una manera distinta de referir la misma idea. El mismo gato pero revolcado. Es la idea con referencia indirecta. Mantengo esta línea, ¿por qué? Porque de hecho aquí los casos son mínimos. Quizá en nuestros exámenes sí aparecen un poquito más habitualmente, pero aquí los casos dentro del examen serán un poquito mínimos. Aquí prácticamente estaremos trabajando con punto número 1 y punto número 2. Sin embargo, también vamos a presentar algunos ejemplos de esto para que tengan noción de ello. Y vamos a trabajar de la misma manera que con estilística. Presento algunos ejemplos aquí y los explico. Primeramente, metonimias. Muy bien. Referencia indirecta a la relación. Referencia indirecta a la relación entre el hombre que contaba historias que contaba historias y el pueblo. Bien, aquí escribo en verde cuál es la idea que estoy buscando. Recuerden que si vamos a buscar alguna figura retórica, alguna metonimia, por ejemplo, sí, que sea algo estilístico. Aquí vamos a buscar lo estilístico, siempre y cuando haga referencia a esta idea. Por ejemplo, si yo tengo el inciso de una metáfora, pero que no tiene absolutamente relación con lo de acá arriba, no por eso se va a convertir en la respuesta correcta. Tiene que ser estilístico, pero que haga alusión a la idea que estoy buscando. Y aquí que estoy buscando la relación que existe entre el hombre que contaba historias y el pueblo.
Esto, por supuesto, lo retomé de algún ejercicio de los exámenes que ustedes van a aplicar o ya aplicaron quizá. Y como les insisto con esta premisa que no es necesario tanto leer el texto a menos de que sea muy necesario, pues simplemente hay que trabajar solamente con la pregunta y no con el texto. Inciso A. Muy querido en su pueblo. Muy querido. Les pongo puntos suspensivos para economizar. Porque contaba historias. Siguiente inciso. Todos se reían a su alrededor. A su alrededor. Les transcribo el inciso C, ya no tanto el D, solamente para economizar un poquito. De todos modos, es suficiente para la explicación. Querían a su libro andante. Vamos a analizar entonces cada una de estas opciones. Lo que yo voy a buscar es la relación que existía entre un hombre que contaba historias y el pueblo. Inciso A es demasiado directo, es por eso que este lo voy a descartar automáticamente. De hecho, este es el principal error y es el error que tenemos que pulir automáticamente o inmediatamente, porque de hecho es con el inciso con el que se van siempre, al principio. Al principio de las primeras semanas del curso, siempre se van con la referencia directa, pero es que yo no busco eso, yo busco simplemente referirlo con otras palabras. Si yo digo muy querido en su pueblo porque contaba historias, pues es que estoy hablando de aquí, que contaba historias. ¿Y cuál era la relación con ellos o con el pueblo? Que era muy querido. No me agrada, demasiado directo. Inciso B. Todos se reían a su alrededor. Explica o expone con un ejemplo la relación que existía entre esta persona y el pueblo. ¿Y cuál es la relación? Que lo querían. ¿Cómo lo digo con otras palabras? Pues todos se reían a su alrededor. Me gusta, porque es un ejemplo, de hecho, y podría funcionar. Pero nuevamente, chicos, al menos aquí sí hay jerarquías. Repito, aquí sí hay jerarquías, de tal forma que primeramente voy a buscar una figura retórica y en todo caso quizá me voy por otra opción. La respuesta correcta aquí es el inciso C. Querían a su libro andante. ¿Literalmente es un libro? No, ¿verdad? ¿Recuerdan el ejemplo que yo expuse en clase con metonimias? Octavio Paz es la mejor pluma de México. Cuando digo pluma, ¿qué refiero indirectamente? Que este personaje es el mejor escritor. De tal forma que en este caso, cuando digo querían a su libro andante, no significa que vean un libro ahí andando, ¿no? Por el pueblo, sino más bien que cuando relacionaban a este personaje con los libros o con las historias, simplemente hicieron un apodo. Su libro andante, ¿a quién se refieren con el libro? A este personaje. Es por eso que la respuesta correcta es C, porque establece el personaje con el concepto libro, metonimia, y establece la relación que existe entre ellos, que prácticamente lo querían. Este es el ejemplo de metonimias, chicos. Siempre, siempre hay que buscar una metonimia como mejor respuesta. Bien. Explico otro ejemplo, pero este más bien lo expongo hablando con ustedes, ya no tanto lo escribo en el pizarrón para que no sea tan cansado. Había un texto, quizá ya ustedes lo habrán hecho, básicamente habla de un chico que vivía en Inglaterra o en Irlanda, no estoy muy seguro, y que iba a viajar en un barco de su ciudad natal hacia Nueva York, porque quería simplemente una oportunidad de vida viviendo en el Nuevo Mundo, en la ciudad de la libertad, o en el país de la libertad, supuestamente, ¿verdad? En este caso, recuerdo que había una pregunta de referencia indirecta y la referencia indirecta buscaba la idea de el sistema de transporte por el cual se fue el chico de Irlanda a Nueva York. Nuevamente, referencia indirecta al sistema de transporte por el cual se trasladó. Inciso A decía, viajó en barco de Irlanda a América. Pues muy directo, ¿verdad? No agrada. Esa siempre hay que eliminarla. La respuesta correcta ahí me parece que era el inciso C.
creo, y decía, viajó en aquel barco hacia la ciudad de la libertad. En este caso yo estoy haciendo referencia indirecta mediante dos metonimias, de hecho, porque si yo digo viajó en aquel vapor, cuando digo viajó en aquel vapor, ¿a quién me refiero? La parte por el todo, ¿verdad? Al barco. A la ciudad de la libertad, pues es un apodo ¿de qué? Pues de Norteamérica. De tal forma que la mejor respuesta aquí era esta. Recuerden, insisto, busquen metonimias. Recuerden, insisto, las referencias directas siempre, siempre hay que eliminarlas. Hay que buscar lo más indirecto. Caso número 2, que hace referencia a figuras retóricas. Les expongo el siguiente ejemplo. Primero lo escribo en el pizarrón y después lo explico. Bien. Referencia indirecta. A que el personaje está a punto de morir. Está a punto de morir. Inciso A. Pronto morirá. Hasta me da flojera escribir este inciso porque estoy seguro de que se dan cuenta que este inciso no es el correcto. Pronto morirá. B. Sus amigos más cercanos aún le lloraban. Amigos, puntos suspensivos, aún le lloraban. C. La oscuridad cubrirá sus ojos eternamente. Bien, como dijimos, aquí lo que estamos buscando es que este personaje, no importa ahorita cuál es el personaje, hay que resolver solamente a partir de la pregunta de que este personaje está a punto de morir. Pronto morirá. Referencia directa, por lo tanto lo directo hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo, pero hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque a partir del inciso incorrecto al directo, voy a brincar hacia el indirecto. De manera que sí hay que utilizarlo siempre como un recurso para brincar a la respuesta correcta. Sus amigos aún le lloraban. De hecho, el inciso B podría haber sido respuesta correcta si la pregunta hubiese estado redactada de una forma muy distinta. Si yo hubiese dicho, ¿cuál es una referencia indirecta a que el personaje ya murió? La respuesta correcta aquí sería, aún le lloraban, porque mediante un ejemplo estoy expresando que murió. ¿Por qué le lloraban? Porque ya se había muerto, ¿verdad? Pero aquí el punto es que está a punto de morir. Aquí estamos hablando en tiempo de futuro. Aquí simplemente sí hay que ser bastante específicos o concretos con los tiempos o con cosas muy concretas dentro de la pregunta para saber y no perdernos. La oscuridad cubrirá sus ojos. Por supuesto que la oscuridad no puede ser una persona que cubra los ojos de este individuo, ¿verdad? De tal forma que esto es una personificación. Y por lo tanto se convierte en mi respuesta correcta. Es el mismo gato, pero revolcado, chavos. La oscuridad cubrirá sus ojos eternamente. Cubrirá. Estoy hablando en tiempo futuro. ¿Qué es lo que estoy expresando indirectamente aquí? Pues que el personaje está a punto de morir. Otra vez, como la idea que retomamos antes. Te está poniendo los cuernos. Profe, pero me parece muy directo. Aunque te parezca muy directo, es una metáfora. Por lo tanto, funciona como respuesta. Cubrirá sus ojos eternamente la oscuridad. Pues es muy directo, profe, porque lo está diciendo, ¿no? Bueno, sí, pero es que lo interpretas. Y aquí la idea es que estoy interpretando
la figura retórica hacia algo literal. De hecho, esto es un ejercicio de traslación o de traducción, de lo figurado a lo literal. Bien, chicos, para terminar con esto, al menos les explico algún ejemplo concreto con respecto a algunos otros casos que puedan funcionar como referencia indirecta, que ya no sean figuras retóricas y que ya no sea una metodología principalmente. Referencia indirecta. ¿Cuál será bueno? Ok, este es bueno. Perdonen la tardanza, pero trataba de elegir algún ejemplo que haga referencia a este tipo de casos que sea adecuado. Referencia indirecta al sentimiento que produciría. Al sentimiento que produciría los impuestos sobre los bienes naturales. Si se dan cuenta, pues es una idea bastante específica, muy concreta, ¿verdad? Bastante elaborada. No importa qué tan larga o qué tan corta podría ser nuestra idea que estemos buscando en referencia indirecta, la idea es simplemente leerla atentamente para saber qué es lo que estamos buscando. Esto es lo que nos va a dar la guía para llegar a la respuesta correcta. Bien. Inciso A. Una renta por el aire que respiramos. Una renta por el aire que respiramos. B. Para beneficio particular. Inciso C, que en este caso va a ser nuestro último inciso. Se levantarían en armas, llenos de indignación. Nuevamente leo la pregunta, por si no es claro. ¿Cuál es una referencia indirecta al sentimiento que producirían los impuestos sobre los bienes naturales? Posiblemente el texto está hablando de que el gobierno del Estado prácticamente se va a apoderar de los bienes naturales, el agua, la tierra, qué sé yo, con el fin de simplemente pues apoderarse y lucrar a partir de ello. Quiero pensar que de eso podría hablar el texto. No es importante, lo importante es simplemente leer la pregunta. A. Una renta por el aire que respiramos. Impuesto, renta, ¿verdad? Bien natural, el aire. Por supuesto que el inciso A sí hace referencia hacia la idea que estamos buscando, pero es bastante directa porque prácticamente estamos hablando de lo mismo. Así que el inciso A, al menos en este caso, yo lo descartaría. Para producir un beneficio particular. Esto de hecho hace referencia, pero una idea muy distinta, ¿verdad? Hace referencia a cuál es la finalidad por el cual quieren realizar impuestos. ¿Para qué? Para generar beneficio. Así que la B es irrelevante porque la B de hecho ni siquiera tiene que ver con este concepto de acá arriba. La respuesta correcta, por supuesto, por descarte, es el inciso C. Se levantarían en armas llenos de indignación. Levantarse en armas llenos de indignación. Allí no encuentro ninguna metáfora.
Allí no encuentro tampoco ninguna metonimia. Aquí no hay figuras retóricas. Aquí lo que hay, por ejemplo, es esto. En este caso, esto es simplemente una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de que la persona que les leía cuentos murió? Aún le siguen llorando, ¿verdad? Ahí funciona como una consecuencia. Bien, ¿cuál es la consecuencia de que se cobrarían impuestos por los bienes naturales? Pues que se levantarían alarmas. Y habla de sentimiento. Y la indignación es un sentimiento, ¿verdad? Así que mediante un ejemplo y mediante una consecuencia, yo estoy expresando algo indirectamente. Así que, chavos, simplemente que este sea nuestro último recurso. Lo primero que tenemos que buscar es esto de acá arriba. Y en todo caso, si no existe, pues en el peor de los casos elegir ya sea un paráfrasis, una descripción, un ejemplo o alguna consecuencia. Bien, chicos, espero no haberme demorado o extendido demasiado, más de la cuenta, pero a mí siempre me gusta extenderme de esta forma para que referencias indirectas sean muy claras, porque de hecho, pues siempre tienden a confundir al alumno. Nuevamente, son las inferencias de esta parte del examen, pero inferencias y referencias indirectas, chicos, espero que a este grado o en este punto del curso ya sean muy sencillas, porque de hecho lo son. Pues entonces me despido de este clip y continuamos con los otros de generalización o integración. Nos vemos, chicos.